grabar. ¿Vale? Ya está. Mira, se está uniendo más gente. Hace ilusión. Bueno, para ponerse en contexto, yo monté la empresa o inicié mi trabajo como en el mundo de la calidad a inicios de, bueno, finales de 2003, inicios de 2004, y los protocolos de certificación BRC y FS, que ya veremos que son los más importantes, ya lo sabéis también, son los más relevantes en España, son los iniciales del 98 BRC y de 2002 IFS. Por lo cual el tren lo cogimos a la par. Entonces, la implantación o el boom que hubo, sobre todo en España, con la implantación de estos protocolos, lo cogimos nosotros también como consultores y ayudando a las empresas a implantar y a certificar este tipo de sistemas. Entonces, pues bueno, son 20 años de experiencia con diferentes tipos de empresas, grandes, pequeñas, con direcciones muy a la antigua usanza, direcciones muy innovadoras, de todo tipo. Así que os voy a contar lo que sé de certificaciones en una hora, o sea que vamos a sintetizar mucho y vamos a intentar, me gustaría entrar un poco en detalle en requisitos, pero es difícil en una hora. Entonces, los tocaré, pero no todos y no de forma intensa. Para eso podemos hacer otro curso más intenso sobre certificaciones. Bueno, Alfredo, Francisco y Marcos, creo que estáis ahí. Si podéis saludar, por favor, y decir cuál es vuestro interés en la ponencia, pues empezamos. Alfredo, por ejemplo. A ver, bajar la mano. Alfredo, te doy la palabra. No sé si tengo que hacer algo más. Pero tú te puedes activar el micro, ¿verdad? Solo te tengo que activar yo. No, Te puedes activar tú el micro. Podemos No puedes. Al mismo no tienes micro, ¿verdad? Ah, no. Han abandonado, ¿no, Alfredo? Bueno, pues nada. ¿Y Francisco? Francisco, ¿estás ahí? Bueno, sí. Vale, se te oye por lo menos. No se te ve, pero se te oye. No, es que no, la cámara no me va muy bien, pero el micro sí. Bueno, pues yo estoy trabajando en una empresa alimentaria y me interesa el curso básicamente para informarme. Algún curso hecho sobre IFS y BRC y bueno, lo considero interesante ir siempre renovando información. ¿Tienes en la empresa alguna certificación? No, por IFS, ahora nosotros no estamos certificados, pero sí que lo tenemos en mente y bueno, es algo que a futuro sí, yo creo que será necesario. Vale. ¿Qué sector es la empresa? Vitivinícola, por un lado, de enología, y por otro lado tenemos también un almazara, vino y aceite. Muy bien, perfecto. Vale, pues bueno, voy a poner ya la presentación, ¿vale? Porque, como decía, es una hora y poco, yo tendré que salir corriendo, así que vamos a empezar cuanto antes. Si queréis que me pare o que me detallen algo o hay algo que no os interesa, como somos pocos, me podéis parar y hacemos un stop y me decís, oye, que me interesa más saber sobre este requisito, este otro, ¿vale? Y lo abrimos, a ver. Pestaña, ventana, ¿y por qué no me aparece mi PowerPoint? Tengo mi PowerPoint aquí abierto. Claro, ahí, pero no les estás presentando a ellos, ¿o sí? No. Bueno, detrás tuya, ¿no? No, no les estoy presentando. Espérate, que tengo que... Dale directamente a Debería compartir darle la a pantalla. compartir aquí, compartir la aplicación. Dale a toda la pantalla. Pues dale a toda la pantalla. Claro, dale a toda la pantalla. Ahí. Compartir. No, púlsala. Ahí. Perdonadme mi Y ahora sí. torpeza, Ahora. pero estoy en ello. Dale ahora. Eso es. Aquí. Y ya está. Creo que se va a ver en cuanto presente. Vale, ¿lo vemos todos? Contestadme alguno, por fin. ¿Lo vemos todos? Sí. De todas formas, donde está el muñequito, hay funciones y para decir de acuerdo sin interrumpir y en desacuerdo es súper útil. Sí. En la pantalla del Blackboard tienes el símbolo de micrófono o vídeo
y un perfil que es el del usuario. Y ellos pueden decir estoy de acuerdo o en desacuerdo, rojo o verde. Ah, Y tú vas a ver en el listado de chats si están Vale. de acuerdo o desacuerdo. Sí, lo que pasa es que como yo ahora mismo tengo la presentación, no puedo ver la pantalla de ¿Quieres chat. dividir las pantallas? No, da igual. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Somos pocos y si tenéis que decirme estoy de acuerdo o no desacuerdo, pues abrís micro y me lo decís. Como si tenéis los micros abiertos, ¿vale? Perfecto. Porque somos pocos, entonces se maneja bien. Y así no tenéis que estar dándole al micro, activando o no. Bueno, pues como os comentaba, he enfocado la charla dándoos primero una visión global de lo que son las certificaciones en el sector alimentario, aunque nos centraremos más en las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria que más se mueven, obviamente. Luego entraré un poco más en lo que son los requisitos de estas certificaciones o en qué se basan y entraremos un poquito en algunos requisitos, no da tiempo a todos, los pasaré por encima. Luego iremos a ver en España qué es lo que se está moviendo realmente en ese sentido y luego os comentaré pues, casos de éxito y cuáles creo que son los factores que influyen en el éxito de la certificación y el mantenimiento de la certificación, ¿vale? Y por supuesto, pruebas y preguntas tenemos al final, pero como somos pocos, yo creo que cualquier pregunta o consulta paráis y consultáis o preguntáis cualquier cosa, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Cuando una empresa decide certificarse, ¿por qué? ¿Por qué se va a certificar? Como sois pocos, yo voy a preguntar, ¿eh? No me he apuntado los nombres, pero quiero que esto sea más una charla, un coloquio, que sea participativa, ¿vale? Vale, la teoría bonita, ¿vale? Ideológicamente es, pues, para asegurar una garantía, para dormir tranquilos por las noches, tener garantías a nivel de seguridad alimentaria y todo eso. Pero la realidad es pragmática, como todo, ¿vale? La realidad es economía. Entonces, ¿por qué va a certificarse una empresa? Pues principalmente porque se lo requieren sus clientes, ¿vale? Sobre todo, principalmente el mundo retail y también el de cara a exportación. Sí que es verdad que al principio era una diferenciación confería una diferenciación a nivel de calidad y seguridad alimentaria tener una certificación, pero hoy en día, si una empresa quiere vender en el mundo retail, o tiene una certificación o está en desventaja competitiva con muchas otras empresas que ya tienen esa certificación. Por lo cual, prácticamente va rodado. La certificación viene pues porque quieres entrar a vender en una cadena de supermercados y te está diciendo que tienes que tener esa certificación. ¿Vale? Los clientes, ¿por qué quieren estas certificaciones? Pues igual, ideológicamente, porque quieren seguridad, quieren tener una garantía en los productos que están vendiendo en sus establecimientos, sean o no de su marca, porque inicialmente estos protocolos, los privados que vamos a ver, se iniciaron para los productos que se fabricaban con marca de blanca, marca de cadena de distribución, pero a día de hoy prácticamente se exige para cualquier tipo de proveedor, sea o no de marca blanca. Y la búsqueda de una calidad desde el punto de vista del consumidor, es decir, que tener una diferenciación o una garantía que el consumidor vea. Esto en algunas certificaciones se ve, pero en otras no se ve, porque, por ejemplo, BRC-IFS no es una marca asociada a producto. Quiero decir que en la imagen de BRC-IFS o el nombre de BRC-IFS no llega al consumidor final. Se queda en el retail, en mi cliente, en el B2B. ¿Vale? En cambio, hay otras certificaciones como ecológico o las ETGs, el bienestar animal, que sí que llegan a visualizarse por ese consumidor. Vale, ¿cualquier certificación me sirve? Pues no me sirve cualquier certificación. Yo como Adecalia puedo inventarme una certificación y hacer auditorías a cualquier empresa que quiera. Pero obviamente si mi certificado, mi sistema o mi nombre no está reconocido por sus clientes, no va a servir de nada. Tiene que ser un estándar que sea reconocido por los operadores que realmente están en el mercado que yo muevo, que son nuestros clientes, que son o grandes empresas o retail, ¿vale? Para este tipo de certificaciones. Para tener esa garantía, estos protocolos privados necesitan un sistema de homologación o acreditación, ¿vale? Tiene que haber vigilancia para
confirmar, para darle una solidez a estas certificaciones. Vale, ¿cómo podemos clasificar las certificaciones? Pues de muchas formas, ¿vale? Podemos clasificarlas en públicas o privadas en función de la entidad o la autoridad de certificación. La autoridad de certificación es la entidad que decide generar un protocolo certificable. Por ejemplo, en el caso de BRC e IFS serían BRC e IFS. Pero en el caso de una certificación pública, pues es un organismo público, la Unión Europea o la Comisión Europea o el Estado español mediante un Real Decreto. Vale, hay dos tipos de certificaciones también. Las certificaciones vinculadas a producto, que están acreditadas bajo la norma de acreditación 17065, y las que están vinculadas a certificación de sistemas de gestión, que están acreditadas. Si hablo una jerga aquí muy técnica, me paráis y os explico esto. Más adelante os explico esto de la acreditación y todo eso, ¿vale? Y sistema simplemente 17021. No me voy a entretener mucho aquí, ¿vale? Hay, digamos, dos referentes a nivel de acreditación de las entidades de certificación. Luego tenemos pues, la clasificación en función de la actividad que se esté certificando. Pues tenemos los certificados para el sector primario, Global Gap, ya sea vegetal o sea animal. Tenemos también para las industrias de transformación, pues BRC, IFS, el FSC 22000, la ISO 22000, para las actividades de logística, para las actividades de comercialización. Ahí, pues en función de la actividad también se pueden clasificar. Y luego sistemas obligatorios y sistemas voluntarios. Un ejemplo es la certificación SAE, que no sé si conocéis. ¿Conocéis? ¿Tú, Paula, conoces? De exportación. De exportación. Chicos, ¿vosotros conocéis? A mí no me suena. A mí tampoco. Vale, pues la certificación SAE es una certificación estatal, ha sacado el Gobierno de España es obligatorio para las exportaciones de alimentos a terceros países, exportaciones a terceros países de alimentos que sean o contengan ingredientes de origen animal. Vale. Entonces, es mandatorio. O sea, cualquier empresa, una empresa que haga pizzas y le echa jamón, si quiere exportar me lo invento, a México, tiene que certificar a priori SAE, ¿vale? Si no, no le paran el producto, no puede exportar. Entonces, es obligatorio. Luego también hay, pues la mayoría de los que vamos a hablar son voluntarios en teoría, ¿vale? Como hemos visto, realmente es mandatorio si quieres entrar a vender en alguna gran cadena de distribución. Agrupados por regulados, ya sean europeos o estatales o más locales, pues tenemos los regulados, es decir, públicos. Europeos, las denominaciones de origen protegida, indicaciones geográficas protegidas, las especialidades tradicionales garantizadas, el certificado ecológico, producción integrada o cualquier otro que esté basado en un reglamento o un marco normativo. Luego tenemos los regulados, pero a nivel estatal o local. Por ejemplo, una norma de certificación sería ibérico. El jamón ibérico o los productos ibéricos tienen que certificarse bajo un Real Decreto, el Real Decreto de Ibérico. Luego tenemos el SAE, que os he comentado, ¿vale? El Sistema de Autocontroles para Exportación. Luego tenemos certificaciones locales, que no me las sé, pero hay Alimentos M de Madrid, Alimentos de Castilla-León, Alimentos de Castilla-La Mancha, Calidad Murcia. Cada autonomía tiene su marca registrada y su protocolo de certificación de productos de garantía local, de calidad local. Y luego tenemos los privados, ¿vale? Que son los que más vamos a ver, porque son los que realmente mueven el mundillo, ¿vale? Por ejemplo, Halal, Halal son las certificaciones, por si no lo conocéis, que es el cumplimiento con el musulmán, ¿vale? Con de que si hay algún tipo de que, por ejemplo, tiene que haber es que no me sé el nombre, un imán o un sacerdote islámico. Eso es el protocolo. Eso es kosher. No, es en el halal. Ah,
Hay uno halal y otro cosa. Uno es judío y otro es islámico, eso es. Halal es islámico. Entonces, ¿quién lo ha generado? Pues lo ha generado la asociación Halal, ¿vale? Estiga Barrada, por ejemplo, que es para los alimentos sin gluten. Pues ¿quién lo ha generado? ¿Quién es la autoridad de certificación? Pues FACE. IFS, BRC, Global Gap, FSC 22000. Aquí hay diferentes, ¿vale? IFS lo ha generado IFS, que a su vez es una entidad, es una organización. BRC también, Global Gap también, pero FSC 22000 es una agrupación de una norma que es la ISO 22000, que está generada por ISO, por la Organización Internacional de Estandarización, y junto con requisitos particulares de FSSC y unos requisitos de prerequisitos, que es otra ISO que tuvieron que lanzar para cumplir con los criterios de la Global Food Safety Initiative, que es realmente quien mueve el mercado, que ahora lo veremos, ¿vale? Continuamos. Aquí os voy a contar cómo se mueve ese tema de lo que os he comentado de la acreditación, etcétera, cómo está el tema de la certificación, ¿vale? Para que lo entendamos. Tenemos por una parte a la autoridad de certificación. No sé si se ve mi ratón cuando muevo, sí, ¿no? Se ve. Tenemos por una parte la autoridad de certificación. Dime. No, nada, que sí, que se mueve el ratón. Sí que se mueve, bueno. La autoridad de certificación, que ya sabemos quién es, ¿vale? Estos generan los documentos, pues que recogen el conjunto de requisitos técnicos, pliegos técnicos y también criterios para autorización de organismos de control o de certificación y cualificación de los auditores, lo que se llaman requisitos de gestión, ¿vale? Estos dos son los que tienen que ser evaluados por los organismos de certificación, pero para darle garantía, si se quiere o si se pone aquí, o si se pone en los documentos que tienen que seguir los organismos de certificación, la mayoría de ellos tienen que cumplir con una norma de acreditación, tienen que estar acreditados, ¿vale? Tenemos diferentes entidades de acreditación. En España es ENAC, la única entidad de acreditación, pero cada país tiene una entidad de acreditación, que son los que examinan a los organismos de certificación bajo un criterio, que este criterio puede cambiar y lo condiciona la entidad, o sea, el quien genera el protocolo, ¿vale? Por ejemplo, BRC e IFS, como he comentado antes, certifican producto. Es decir, el criterio de acreditación es la norma 17.065. En cambio, FSC 22000 es un sistema de gestión, se acredita bajo la norma 17.021, ¿vale? Entonces, estos organismos de certificación, una vez han superado esa acreditación, ya pueden certificar de forma acreditada porque están homologados por la entidad, la autoridad de certificación y por la entidad de acreditación. Hacen su auditoría y certifican. Pueden certificar, como hemos visto, productos, servicios, sistemas y también personas, ¿vale? Vale, pero vamos a centrarnos en lo que son las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria en el sector alimentario. ¿Quién lidera? ¿Quién a nivel global, quién establece las directrices que tienen que seguir estos estándares de certificación? Pues al final siempre el cliente manda, los grandes mandan y el dinero manda, por lo cual existe, y habéis escuchado, si os habéis metido en cursillos de estos de IFS y BRC, os habrán hablado de la Global Food Safety Initiative, ¿vale? Estos son los que mueven todo, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es realmente la Global Food Safety Initiative? Es un comité técnico perteneciente al Consumer Goods Forum. ¿Y qué es el Consumer Goods Forum? Pues es una gran asociación global, hay 70 países con más de 400 empresas, la mayoría del sector retail, ¿vale? En el que está, pues os he puesto aquí dos, pero si os metéis en la página MyGFSI o la página del Consumer Goods Forum, podéis entrar y filtrar por países y por sectores todas las empresas que pertenecen a esta gran asociación. Con deciros que hay empresas retail, empresas fabricantes, obviamente las grandes, ¿vale? Las pequeñitas no están las grandes, y otras partes interesadas, pues por ejemplo fabricantes de envases, fabricantes de productos de limpieza,
también hay auditores de cuentas, también están Microsoft, está Testo, está el Foro Económico Mundial. O sea, el Foro Económico Mundial. O sea, con deciros que está el Foro Económico Mundial ya os estoy diciendo todo. O sea, realmente estos son los que mueven las normas del mundo. Entonces, sí, el Global Food Safety Initiative, al final son los criterios, armonizan los criterios de las certificaciones que quien quiera cumplir con ello tiene que pasar, tiene que superar y para pertenecer al club, ¿vale? Entonces, para homologarse, para vender a estos grandes fabricantes o a estas empresas de retail, tenemos que superar los criterios que publica periódicamente el GPSI, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Hace un Benchmark Requirements, que es como un documento que lo llaman así, el benchmark, que establecen los criterios que tienen que cumplir los protocolos o los estándares de certificación. Entonces, cada vez que publica una nueva versión, pues todos los estándares, ya sean IFS, BRC, Global Gap, FSC 22000, tienen que adaptar estos protocolos para cumplir con la nueva versión de este documento, ¿vale? De esta guía. ¿Qué más cosas de la Global Food Safety Initiative? Bueno, ahora se está metiendo también, abriendo un poco el mercado a entidades públicas, ¿vale? O sea, organismos públicos, de cara a que, por ejemplo, la FDA pueda homologar los criterios que tiene a nivel de seguridad alimentaria bajo la Global Food Safety Initiative. Entonces, digamos que está cogiendo bastante poder. Y como quiere acapararlo todo también, quiere llegar la seguridad alimentaria a todas partes, ha generado una división, por llamarlo de alguna forma, de certificados, que son los Global Markets, que no sé si habéis oído hablar de ellos. Es como una segunda división de las certificaciones que no está homologada, o sea, es decir, no está dentro de la homologación del Benchmark Requirements estos, ¿vale? De la Global Food Safety Initiative, pero sí que demuestra que la empresa da pasitos para cumplir con esos requisitos, ¿vale? Es una segunda división que está sobre todo pensada para empresas o bien de países que no están en condiciones, que no están desarrollados, o bien empresas que son muy artesanales, son muy pequeñas y que no pueden cumplir con todos los requisitos de los protocolos de BRC, IFS o de los criterios que pone GPSI. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vale. ¿Qué certificaciones están homologadas por la GPSI? Bueno, pues a nivel global hay muchos, ¿vale? Nosotros los que más nos interesan son los que están en España. Los que se mueven en España son realmente BRC, Global Gap para el sector primario e IFS con diferencia. Pero existen muchos otros, ¿vale? Existen pues desde para pescado, decimos que también se está oyendo mucho últimamente, SQF, hay japonesas también. Bueno, y la FSC 22000 que también la tenemos en España, ¿vale? No está tan implantada, pero también existe. Vale, entonces, ¿alguno sabe qué es BRC o qué es IFS en sí? Una normativa privada o te refieres a las siglas. Me refiero a la entidad, al organismo. Yo tengo entendido que IFS, digamos que surge sobre todo de empresas alemanas, francesas, italianas, y BRC es más, digamos, de empresas británicas y de Estados Unidos. Vale, pero aquí en este movimiento que estamos viendo, ¿vale? Está GPSI y luego están BRC, IFS. BRC y IFS al final son también asociaciones privadas de empresas de retail. Como bien has dicho, empezó en Alemania o Francia, luego se amplió en IFS, estoy refiriéndome. Y luego se integró Italia y ya prácticamente está en toda Europa, ¿vale? En IFS. Y BRC se ha quedado en el británico, ¿vale? Ese protocolo británico está intentando exportarse a lo que es Estados Unidos, pero se ha quedado con el mercado británico de las grandes cadenas de distribución. O sea, que a su vez son asociaciones de empresas retail. ¿Vale? No sé si os habéis enterado que en noviembre GPSI suspendió la homologación a IFS. Fue un bombazo en el mundillo.
Los clientes llamaban histéricos. Efectivamente, los clientes todos llamaban histéricos porque lo que piden estos estándares siempre es que las empresas con las que se trabaja estén homologadas en GFSI. Da un poco igual si es IFS, si es BRC o SFSC 22000. Entonces, cuando estos dos, IFS y Global Food Safety Initiative, se enfadaron entre ellos y rompieron, pues hubo pánico en muchas empresas, porque IFS es el estándar que ya os adelanto más extendido en toda Europa. Entonces, al final han hecho las paces, desde el 8 de marzo ya vuelve a estar dentro del club, por decirlo así, ¿vale? Pero es un club elitista. Ahí hay, pues, politiqueos. Ya sabemos que aquí siempre hay politiqueos, ¿vale? Bien, pues eso, fundamentalmente, la red de IFS, ¿vale? Entonces, vamos a entretenernos un poco en los principios, segundo punto de la charla, ¿vale? Los principios que son comunes o los requisitos esenciales que GFSI dicta en esas guías de benchmark, ¿vale? Esas guías de obligado cumplimiento para estar homologado o estar en el club de GFSI. ¿Vale? Y lo he repartido en estos 4 puntos, que me parecen los más importantes y así lo reparte también GFSI. Esto es común para todas las normas. Lo que pasa es que cada una de las normas establece más o menos exigencia en cada uno de ellos. Pero muchos, o sea, la mayoría van muy alineados. Vale, por una parte tenemos... Perdona, Isabel, una pregunta. Sí. He entendido entonces que cuando un proveedor de retail, pues por ejemplo, exige o sea, tener una norma, una certificación de una norma, Sí. está exigiendo GFSI. Entonces, ¿le valdría cualquier otra que no sea IFS de todas las que están homologadas en GFSI? Bueno, depende. Porque hay, por ejemplo, Mercadona. Mercadona va a IFS directamente. O sea, hay grandes cadenas de retail que se casan con una en concreto y te piden esa. Lo mismo les preguntas y les sirve BRC también. Que algunas entiendo que incluso son socios de FSI, o sea, de Claro, IFS, por ejemplo. eso es, eso es. Entonces, por ejemplo, Auchan está en IFS. Entonces, ¿Que claro, le si puede quiero servir tener BRC? Auchan, Pues le puede tienes servir que BRC. tener mi norma. Eso es. Entonces, tiran más hacia esas normas. ¿Vale? Que no quiere decir que a lo mejor una FSC, BRC lo mismo es muy británica, ¿vale? Y prácticamente solamente se implanta por la dificultad que tiene cuando hay clientes británicos. Pero IFS, pues a lo mejor a algún cliente que te pida IFS le comentas que tienes FSC 22000 y le sirve, o no, en función de cómo esté de casado con IFS. Vale, bueno, pues vuelvo aquí. Venga, entonces, el primer punto, ¿vale? El primer gran grupo es el compromiso de la dirección, ¿vale? Compromiso de la dirección. Lo he sacado de este, ¿vale? Porque si veis y os descargáis el documento que existe en GFSI, no hay un apartado como tal de compromiso de la dirección, pero se le da tanta importancia y cada vez más, y además no solamente a nivel de requisitos, sino que creo que es fundamental para tener éxito en una certificación, que lo he sacado, ¿vale? Compromiso de la dirección, fundamental. ¿Qué nos va a pedir? Lo veremos ahora, ¿vale? Política, objetivos, al final que se vea un compromiso y una conciencia. Y en las últimas versiones, sobre todo, una cultura o una transmisión de la cultura de calidad y seguridad alimentaria, que le dan muchísima importancia en estos estándares, ¿vale? Y luego hacer una revisión por la dirección, por supuesto. Smartphone disconnected. ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí. Sí, Vale. sí. Es que dice que se ha desconectado de vez en cuando y me deja un poco así, pero bueno. Venga, el siguiente gran bloque, APPCC. Sabemos que esto es seguridad alimentaria y sin APPCC no tenemos seguridad alimentaria, por lo cual el pilar sería este y estos serían como las vigas. Sin vigas no hacemos nada. Luego tenemos Food Safety Management, ¿vale? Gestión del sistema de seguridad alimentaria. Son requisitos que sin llegar a ser como tal requisitos o planes generales de higiene, son importantes para mantener un buen sistema de gestión
de seguridad alimentaria. Por ejemplo, una gestión de trazabilidad, una gestión de reclamaciones, de acciones correctivas, de alertas o incidencias, auditoría interna, calibraciones, control ambiental, alérgenos, todo eso estaría dentro de este gran bloque, ¿vale? Luego tenemos el cuarto bloque, que sería buenas prácticas industriales. Lo he llamado así, ¿vale? Realmente es una mezcla entre las buenas prácticas de manipulación o de manufactura, requisitos o prerequisitos como tal, como conocemos en APPCC, y requisitos de instalaciones, de flujos, requisitos de estructuras, de paredes, de suelos, de techos, de condensación. Todos esos requisitos estarían en ese gran grupo. Si queréis, vamos a pasar, ¿vale? Voy a intentar ver un poco más en detalle cada uno de los bloques. Y si queréis que me detenga más o menos en alguno, pues lo vemos. Me gustaría saber, antes de nada, si sabéis algo de APPCC. Paula, Bueno, ¿no? yo concretamente algo sé. Vale. Sí, yo Si algo. eres, pues, decir quién sois por fin. Yo soy Francisco, pero yo sí algo de APPC sé, algo sé, más que nada por la empresa y todo eso, algo sé. Vale, ¿te toca a ti llevar el sistema de autocontrol en la empresa? No, yo estoy más enfocado en el tema laboratorio y luego también de técnico de campo, pero sí que algo sí que lo toco, pero no soy el que dije, digamos. Ok. Son los análisis de punto de control crítico. Sí, vale. Sí, Y es yo- el APPCC como tal. Y claro, nosotros gestionamos el tema de analíticas de microbiología y el control de plagas, insectocutores, etcétera, pues a través Vale. de eso tengo contacto continuo con... Con los requisitos de APPCC. Vale, Sí, o sea que si os hablo de prerequisitos, que sabemos qué es, ¿no? O sea que no suena mal, no sí, suena raro. Exacto. Vale, ok. Vale, venga, pues entonces. Compromiso de dirección. ¿Qué nos pide la norma? ¿Qué nos pide la norma como tal? ¿Vale? Yo ya voy a materialización. Nos pide, por supuesto, que haya una política corporativa y que se traslade esa política en objetivos de calidad y seguridad alimentaria, que sean medibles, que sean evaluables y que estén implantados. Entonces, ¿qué tiene que contemplar la política? Al menos, ¿vale? Tiene que contemplar un enfoque al cliente, un compromiso con sostenibilidad, esto cada vez más. De hecho, comentaros que la GPSI hizo el año pasado una encuesta a industrias sobre qué estaban haciendo las industrias o qué podían hacer para ayudar a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, de la ONU. Entonces, todo apunta a que este año saldrá una nueva versión del documento de este GPSI, va a tirar a criterios de sostenibilidad vinculados con los objetivos estos de la Agenda 2030, ¿vale? Queramos o no queramos, hay que estar. Entonces, sostenibilidad, responsabilidad ética y personal, comunicación y cultura, ¿vale? En cultura lo pongo en amarillo, ¿por qué? Porque nos hacen tener un plan específico de cultura. Esto en BRC, en la última versión, salió el año pasado y nos han hecho darle todavía una vuelta de rosca a este tema de cultura. Hay que tener un plan de cultura, un plan de mejora de la cultura en la empresa. Esto es difícil, sobre todo en las que son pequeñas y fácil a la vez, ¿vale? O sea, es difícil y fácil. Es fácil porque realmente o se vive o no se vive esa cultura, o se siente o no se siente, se palpa, se ve muy fácil si hay cultura de calidad o seguridad alimentaria, pero es muy difícil de manejar. Y en las empresas grandes, pues más todavía también, porque hay que hacer un plan con encuestas, o sea, se complica mucho la vida, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que es uno de los puntos importantes. Y luego, un compromiso con el cumplimiento de los requisitos del producto o las especificaciones del cliente, incluido el fraude. Y lo pongo en mayúsculas porque también ha sido una de las modificaciones que se han hecho en las últimas versiones, ¿vale? Cada vez que meten la palabra seguridad alimentaria, nos incluyen la palabra autenticidad. Es decir, tenemos que tener el fraude ya prácticamente en todo. Cuando hable de seguridad alimentaria, habrá que hablar también de fraude. ¿Vale? Y luego los objetivos pues han de estar obviamente implantados y se tiene que hacer una revisión mínimo una vez al año.
o más. Y pongo lo más porque, por ejemplo, BRC sí nos pide que haya reuniones mensuales con la dirección para revisar el tema de objetivos de calidad y seguridad alimentaria. ¿Vale? Pues esta es, y todo esto se tiene que hacer, se tiene que revisar, toda la norma se tiene que hacer una revisión por la dirección una vez al año, ¿vale? De toda la norma. Vale, pues, bueno, que tienen que estar comunicados. Es cierto, tanto la política como los objetivos tienen que ser comunicados a todo el personal. Entonces, pues sí, ponemos carteles, pero les damos charlas de formación, pero además ponemos un tablero donde vemos los objetivos de calidad y cómo vamos a lo largo del año. Hay que evidenciar que estamos realmente comunicando bien a todo el personal, todo el compromiso que tiene la dirección. Vale, y nos vamos al punto 2, que es el de APPCC, ¿vale? No quiero daros un curso extenso de APPCC, pero voy a pasar, no me queda más remedio que pasar por todos los puntos del APPCC. Así que voy a irlo viendo y si ya lo sabéis o lo tenéis pues me paráis, me decís, oye, que sáltate el APPCC, que vamos al siguiente, ¿vale? Y paramos. Vale, ¿qué nos piden sobre APPCC? Pues nos piden que esté basado en el Codex Alimentarius. Ojo, que el Codex Alimentarius se revisó el año pasado. Tenemos nueva versión del Codex Alimentarius, por lo cual han cambiado pocas cosas, pero han cambiado. Hay que mantenerlo actualizado. Tiene que abarcar todos los productos, también el diseño de nuevos productos. Y diseño de nuevos productos no solamente voy a hacer una formulación nueva o voy a hacer algo completamente diferente. Un cambio de envase es un diseño. Un cambio de tapón es un diseño. Una modificación de ingredientes. Una modificación de ingredientes siempre es un diseño, pero un cambio de un ingrediente también es un diseño. Entonces, cualquier cambio tiene que estar abarcado por la PPCC, incluye también el envasado y los materiales de envasado. El tema de los materiales de envasado es un gran reto para estos años, porque con el tema del material reciclado están todas las industrias con I+D sobre qué posibilidades de meter material reciclado y qué tipo de material reciclado pueden meter. Entonces, eso es también para meter en el APPCC. ¿Vale? Tiene que estar basado en datos científicos que además tenemos que tener y tenemos que justificar y mantenernos actualizados en esto, en normativa, en datos científicos, guías publicadas, sectoriales, por medio de asociaciones o bien en otros países, etcétera, de nuestro sector, ¿eh? Y luego la PPCC tiene que ser revisado y actualizado mínimo una vez al año con la verificación y cuando haya cambios, ¿vale? Cuando haya cambios relevantes. Esto suele ser también un foco de no conformidades en las auditorías. Bien, el APPCC, como sabemos, según el Codex, se basa en 12 pasos de APPCC, que están de una forma o de otra en todas las normas. O sea, todas estas normas de seguridad alimentaria abarcan todos estos pasos. Pero vamos a pasar uno por ellos. Tenemos que disponer de un equipo APPCC, que a priori debe ser multidisciplinar, es decir, que no solamente va a estar calidad, sino que tiene que estar calidad, el de producción, el de mantenimiento, el de compras, dirección, porque tiene que tener un apoyo importante de la dirección, por lo cual tiene que demostrarse que está involucrado, ¿vale? En el equipo. Tiene que tener todos formación en APPCC y el jefe del equipo o el líder de RC, IFS o ISO 22000 o FSC 22000 tiene que tener además formación en esa norma, ¿vale? Tiene que conocer el proceso, tiene que tener formación en APPCC y tener formación en la norma. Vale, siguiente paso, descripción del producto. La descripción del producto, al final es lo que nos interesa es saber qué criterios de seguridad alimentaria tengo que tener en esos productos, ¿vale? Tengo que detallarlo o bien en el procedimiento o en el manual APPCC como tal, o bien hago un vínculo hacia las especificaciones de los productos que tengo, ¿vale? Pero al final todos los parámetros que apliquen debo tenerlos. La composición, parámetros físicos, organolépticos, químicos y microbiológicos del producto, requisitos legales, contaminantes químicos, pesticidas, yo qué sé, cualquier contaminante que pueda llegar a nivel legal o no, métodos de tratamiento, qué tipo de envasado, qué vida comercial le doy, condiciones de almacenamiento, método de transporte y distribución
tema de alérgenos y organismos modificados genéticamente. Y lo último, o lo que nos están metiendo también últimamente bastante, porque hay que meterlo en la PPCC también, es el tema de las radiaciones ionizantes. Si ha sido tratado, no ha sido tratado, tanto algún ingrediente como los envases, que también pueden tratarse por radiaciones ionizantes. Vale, pues pasamos, ya tenemos el producto, definimos el uso previsto. Todo esto tiene que estar dentro de la PPCC. ¿Quién es el consumidor destino? ¿Qué instrucciones de uso? ¿Cómo se va a usar el producto? Esto también suele estar en la especificación. Es decir, si es microondable, no es microondable, si tengo que cocinarlo completamente. Por ejemplo, en productos cárnicos, vemos mucho en todos los preparados, porque además es que es legalmente obligatorio, todos los preparados cárnicos tienen que incluir la frase de cocinar completamente antes de su consumo. Pues, ¿cómo se va a cocinar completamente antes de su consumo? ¿No? Si hay algún consumidor vulnerable, pues por ejemplo alérgicos, diabéticos o similar, y si hay algún uso adicional que no es el esperado, pero puede ser razonablemente esperado. Por ejemplo, alguna vez, no sé vosotros, pero yo sí que conozco a gente que, por ejemplo, los lomos de Sajonia, que al final es un preparado cárnico cocido o un producto cárnico cocido, aunque pongan el etiquetado cocinar completamente antes de su consumo, yo sé que hay gente que se hace el bocata o se lo come tal cual, o que no hace un tratamiento completo del producto, hace vuelta y vuelta en la sartén y se lo come. Entonces hay que tener cuidado porque, claro, esos productos muchas veces se envasan, se procesan junto a productos crudos, frescos, con la contaminación cruzada que puede haber. Si tenemos claro que esos productos tienen un uso adicional que es ese, pues tendremos que tenerlo en cuenta en el APPCC para establecer los flujos adecuados. ¿Vale? Y ya nos vamos a dibujar los diagramas de flujo. ¿Qué tienen que tener los diagramas de flujo? Tienen que dibujar los procesos, o sea, es decir, el proceso continuo de producción, los reprocesos posibles y puntuales o temporales, las salidas de residuo, si hay entrada de agua o de aire también hay que reflejarlo. Tenemos que tener identificados los PCs, que son los puntos de control, y los PCCs, que son los puntos de control crítico, una vez sepamos cuáles son, obviamente. Tienen que estar fechados y verificados, como veremos, y revisados cuando haya cualquier cambio y al menos anualmente, ¿vale? Para confirmar que el diagrama de flujo sigue estando en vigor y que no hay nada que me haya saltado. Ah, se te está apagando aquí. ¿Tienes la batería conectada? Sí, pero no, ese es este ordenador, tiene que estar enchufado, ¿no? Sí, pero... Pulse para cancelar. Joder. ¿Compartir? ¿Dejar de compartir? No, está bien. No. Ah, vale. El mando de la tele. El mando de la tele. Oh. Esperar, Ay. Ya está. Keep on. Tengo que fallar. La temperatura que se me va a apagar. Ah, vale. ¿Qué le tengo que dar? Pues entiendo un momento keep the countdown, no. Gracias. Nada. Vale. Venga, pues esto, procesos fechados, como hemos dicho, y revisados al menos anualmente. Esto también es foco de muchas no conformidades, ¿vale? O sea, no sé por qué, el día de la auditoría descubrimos que se hace algo que normalmente no se hace, pero que ese día justo pues se ha tenido que hacer porque ha habido algo. Entonces no estaba reflejado en el diagrama de flujo ni se había verificado in situ. La verificación in situ tiene que estar detallada. Tengo que detallar los lotes que se revisan, en qué momento, en qué productos he hecho esa revisión, qué fecha. Tiene que estar, digamos, detallado. Lo puedo hacer en varios días, pero tiene que estar registrada esa verificación. Y lo tiene que hacer el equipo de seguridad alimentaria, el equipo de APPCC o un miembro del equipo APPCC. ¿Vale? Vale, y nos vamos ya a lo que es el análisis de riesgos, para lo cual tenemos que tener, por una parte, cada fase de... Estoy haciendo un repaso del APPCC. Vale, identificamos los peligros razonablemente esperados en cada fase, ¿vale? Y identificamos el nivel aceptable de ese peligro en el producto final. Peligros que sean físicos, presencia o no presencia de algún cuerpo extraño, químicos, biológicos, que suelen ser microbiológicos,
y también radiológicos. Obviamente aquí estarían también reflejados los de alérgenos, ¿vale? Porque las contaminaciones cruzadas de alérgenos. Y los radiológicos, pues también, sobre todo en el tema cuando metemos agua o cuando metemos algún ingrediente, que ahora ya tenemos que ver en las fichas de los proveedores que ponga que no está tratado con radiaciones ionizantes, ¿vale? Vale, tenemos ya los peligros identificados y los vamos a evaluar en función de la probabilidad y la gravedad. ¿Vale? Tendremos que tener nuestras matrices correspondientes, ¿vale? Con los criterios de probabilidad y los criterios de gravedad, que no nos vamos a meter aquí, pero bueno, el caso es que de esa evaluación yo voy a sacar algunos peligros que son significativos. Eso quiere decir que esos peligros son importantes mantenerlos bajo control, porque han salido con una probabilidad y una gravedad alta o media alta, ¿vale? Entonces, sí o sí tengo que controlarlos con un PC o con un PCC, con un punto de control o con un punto de control crítico. ¿Cuál de ellos? ¿Quién me va a decir cuál de ellos? Pues tengo que tener una dinámica de selección, ¿vale? Tengo que seleccionar cuál es la medida de control adecuada o cuál es la denominación de esa medida de control, porque la medida de control ya la tengo, y puedo utilizar, la mayor parte de las veces se utiliza el árbol de decisiones del códex, pero puedo utilizar otras herramientas, ¿vale? Por ejemplo, ISO 22000 tiene una serie de preguntas que hay que contestar, que no es un árbol de decisiones, sino simplemente una serie de preguntas que están acorde al códex, pero que no es un árbol de decisiones lógico, ¿vale? Os pongo aquí el árbol del códex porque es el que prácticamente se utiliza en la gran mayoría de los casos, salvo que la empresa esté certificada en ISO 22000 o FSC 22000. ¿Verdad? Vale, entonces, si no es PCC, se gestiona como PC, ¿vale? Por lo cual yo ya tengo identificados los peligros y de esos controles, los controles de esos peligros los tengo categorizados como PCs o como PCCs. Entonces, para ello, yo voy a tener, para hacer el control o el seguimiento, yo establezco lo que se llaman convencionalmente, y habréis escuchado muchas veces, los cuadros de gestión. ¿Vale? Los cuadros de gestión es donde yo establezco los peligros, la medida de control, el límite, el seguimiento que le hago, corrección, acción correctiva y quién es el responsable y dónde se va a registrar ese control. ¿Vale? Por una parte, en los PCs, ¿vale? Que no son... ¿Sabéis la diferencia que hay entre un PC y un PCC? El punto de control crítico. Punto de control y punto de control crítico. Pero ¿sabéis por qué uno va a ser PC y otro PCC? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Por el grado que has sacado antes, lo que tú has dicho de la probabilidad y de la gravedad. No tiene por qué ser el grado. Vale. Puede ser vinculado al grado, pero puede que no. Puede ser que el punto de control crítico es cuando no se puede eliminar un riesgo y cuando el punto de control es cuando a través de medidas preventivas o compensatorias se puede mitigar, digamos, o no lo sé. Bueno, algo tiene que ver. O sea, un PCC o un límite de control implica aceptación y no aceptación. Es decir, si yo tengo un control que es crítico, una pasteurización, por ejemplo, ¿vale? Una pasteurización siempre va a ser un PCC. Si no está cumpliendo los grados que yo haya marcado durante el tiempo que yo he marcado, ese producto yo lo tengo que retener o lo tengo que volver a pasteurizar. No puedo liberarlo porque es potencialmente no inocuo. En cambio, en un PC, no pasa eso, porque yo puedo tomar acciones para evitar que llegue a un nivel inaceptable. No es necesario bloquear el producto ni mantenerlo en cuarentena. Y eso, por ejemplo, Isabel, nosotros, dentro de la zona de producción, hay determinados insectos que su presencia son puntos de control críticos porque hay que parar la producción. Y sin embargo, fuera de la zona de producción, a lo mejor es un punto de control que se toman medidas y ya está. Pero que si se ha visto, yo qué sé, imagínate una rata en una línea de producción, pues hay que parar la producción, que no se puede permitir. Algo así, pero ¿no? Eso a mí, para mi punto, mi perspectiva, el tener una determinada plaga como ratas o una plaga de moscas, eso es una incidencia que yo debería, que va vinculada al plan de plagas, al plan de control de plagas. No, pero me refiero al punto de control, o sea,
No, normalmente yo no voy a estar mirando las moscas en todas las producciones para ver cuántas hay, ¿sabes? Normalmente va vinculado al producto en sí. Por ejemplo, hay uno de la leche, si no se elimina la parte de la tuberculosis, hay que volver a pasteurizar hasta que se elimina eso, ¿no? Ese sería el punto de una control. pasteurización es un PCC, por ejemplo, ¿vale? Un detector de metales en una línea que vaya directamente a consumidor final es un PCC, ¿vale? Si sale positivo es que ese producto no es inocuo. En cambio, si hay plagas, hombre, si yo detecto plagas en el producto, ese producto es potencialmente no inocuo porque tengo un problemón con las plagas, o sea, con No las me moscas. refería en el producto, me refiero a monitores específicos que ponemos nosotros en zona de producción, donde si ese Sí. monitor da positivo, o sea, ese monitor es un punto de control crítico, porque en el momento en que marque positivo, o por ejemplo No, porque ten en cuenta, a ver, es que nos estamos yendo. Quizás habría que poner un ejemplo, ¿vale? Esto va vinculado al proceso alimentario, ¿vale? Control de plagas va aparte. Si yo tengo un Ok. problema con plagas, yo tengo que gestionarlo como una incidencia de plagas. Y sí, tendré que parar la producción si he tenido una incidencia que pueda afectar al producto. Porque tengo que Entiendo. investigar si ha afectado o no ha afectado, paralizar, pero es una, como si fuera una alerta, ¿vale? Es una incidencia que he tenido y que tengo que gestionar. Pero no es un control de proceso. Eso entraría dentro de los prerequisitos, entonces. Claro, eso entraría dentro de los requisitos y de no conformidades, incidencias, acciones correctivas. ¿Vale? Perfecto. Ahora nos estamos basando al proceso productivo, Perfecto. ¿vale? Lo que es el proceso en sí, el proceso productivo. Esto está vinculado al proceso productivo, ¿vale? No a los prerequisitos. Entonces tengo el cuadro de gestión de lo que serían PCs. Nos piden que todo el personal esté formado en esos PCs. Esto también es relativamente nuevo, porque sí nos lo pedían en los PCs, pero no en los PCs. Y luego el límite de control crítico, ¿vale? Tengo que establecer el límite de control crítico que siempre está vinculado a un dato normalmente cuantitativo, ¿vale? Pues temperatura, tiempo, un detector de metales, un grado desinfectante un grado de ppm de cloro en un agua de desinfección o cosas que realmente yo pueda medir en el proceso durante el proceso, en línea. Es importante que se pueda medir en continuo durante los lotes para poder tomar acciones y saber y medir si está fuera de control. ¿Ok? Y una de las cosas que nos piden, y que esto también es importante, es que tenemos que tener validados los límites de control crítico. ¿Y cómo se valida un límite de control crítico? Pues es complicado, o sea, es complicado. Y es fácil si tenemos literatura. O sea, si tenemos literatura sobre pasteurización de leche, que hay mucha, pues lo tengo muy fácil. Pues tengo que pasteurizar en la combinación y tengo hasta las tablas de combinación de temperaturas. Pues si pasteurizo a 80 grados, pues son 20 segundos. Pero si es a 85, pues bajo los segundos, ¿no? Pero hay controles que no están tan claros, ¿vale? Entonces, ¿para qué uso la validación? O sea, ¿qué tengo que validar? Que el límite crítico es capaz de mantenerme el peligro bajo el nivel que yo he determinado que es esencial no superar para asegurar para asegurar el producto en sí. ¿Ok? Vale. Sí. Y luego establecemos el cuadro de gestión para los PCCs, los puntos de control crítico. Pues el sistema de vigilancia, qué, cómo, quién y cuándo se vigila, dónde se va a documentar y quién y cuándo va a revisar los resultados. Y por otra parte, las acciones correctivas, ¿vale? Aquí es importante que establezca lo que hago con el producto afectado, con el proceso que ha fallado, porque si ha fallado un detector de metales, ¿qué voy a hacer con ese detector y con lo que tiene que pasar por ese detector? Y responsabilidades, ¿vale? Y cuando hacemos las auditorías, cuando estamos en planta, hay que preguntar mucho al personal. Entonces, sobre todo en los PCs y en los PCCs, nos preguntamos quién es la persona que está a cargo de ese control y le vamos a preguntar cuál es el límite crítico, cómo trabaja, cómo lo hace y lo vamos a contrastar con lo que hay detallado en el APPCC y en las instrucciones de trabajo que hay también escritas, ¿vale?
Luego, tenemos un procedimiento de verificación, ¿vale? Diferentes herramientas de verificación detalladas, esto en el procedimiento, como son auditorías internas, análisis, un muestreo de producto, evaluaciones y también un histórico de reclamaciones de autoridades y clientes. ¿Vale? Y esto se ha de hacer anual o cuando hay cualquier cambio. Y luego el sistema de documentación y registro del Códex, que al final es el sistema de documentación y registro del sistema de gestión, todo se trabaja, pero bueno, a nivel de APPCC pues tendremos un procedimiento o un manual o como yo quiera llamarlo de APPCC, documento técnico o el análisis de peligros como tal, y luego los registros de control que yo tendré, ¿vale? Que siempre tienen que estar verificados, tanto PCs como PCCs, tienen que estar verificados por otra persona, ¿vale? No hay que hacer registro. Vale, ¿hasta ahí bien? Sí. Vale. Vale, pues nos vamos al siguiente bloque. ¿Vale? El siguiente bloque es el de sistemas de gestión, ¿vale? El Food Safety Management. Vale, me he detallado, o sea, me he quedado en compras, o sea, sí, esta plagas está en el siguiente, ¿vale? He querido ver compras porque es de los requisitos más complicados de cumplir por prácticamente todas las empresas. Cada vez nos piden más y esto tiene, como digo yo, tiene mucho trabajo en la sombra y requiere de una comunicación y una participación de otras personas, porque ¿quién compra en una empresa? El de calidad no. Compra o el director gerente si una empresa es pequeña, o el responsable de compras, o el financiero, o el de producción. Pero las compras no son responsabilidad de la propia persona de calidad. En cambio, sí nos piden que haya un análisis de riesgos de materias primas y de proveedores. Y que todos los proveedores tienen que ser homologados bajo unos criterios que yo he de determinar basado en ese análisis de riesgos. Vale, en estas normas el enfoque en análisis de riesgos está presente en todos los requisitos, ¿vale? Lo veremos en los prerequisitos. Casi todo lo que hacemos y documentamos tiene que estar basado en análisis de riesgos. ¿Eso qué supone? Eso está muy bien, en teoría está genial, porque yo tengo todos mis riesgos controlados y establezco todo mi sistema basado en riesgos, pero supone mucho trabajo, o sea, pone mucho trabajo de back office. Por detrás hay que estar justificando todo basándolo en análisis de riesgos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que coger cada materia prima y analizar el riesgo y el impacto que tiene en la calidad, en la posible contaminación por cuerpos físicos o biológicos o químicos, alérgenos y también el fraude, ¿vale? Que no me he detallado en el fraude, pero el fraude tiene también su propio análisis, ¿vale? Ese análisis de fraude tengo que volcarlo también en mi análisis de riesgos de materias primas y vincularlo con el de proveedor. Y de ahí sacaré unas conclusiones, ¿vale? Sacaré, pues, proveedores de alto riesgo o bajo riesgo, o proveedores, llamémosle como queramos, ¿vale? Pero en función de ese análisis de riesgos, yo establezco tanto los criterios para mi primera homologación de proveedores, que le voy a pedir al proveedor para homologarle, que puede ser una certificación, puede ser una auditoría o puede ser simplemente documentación. Los criterios que voy a tener anualmente o semestralmente o mensualmente para evaluarle, como le voy a evaluar de forma continua, y los requisitos que voy a poner en sus entradas, en sus recepciones, cuando me traiga una materia prima, qué es lo que voy a chequear, qué es el control que voy a hacer en la materia prima cuando llegue a mi empresa. ¿Vale? Entonces, veis que es muy completo el tema de compras y cada vez nos meten más, ¿vale? Estos protocolos también van muy orientados a que pidamos un protocolo certificado GPSI a nuestros proveedores. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un proveedor de transporte, nos va a decir, pues quiero que esté certificado en IFS Logistic. Y si no, pues que todo esté dentro del acuerdo, que todos los documentos estén firmados por acuerdo. Veremos, porque en las siguientes versiones seguramente ya nos dirán que está certificado o hay que hacerle una auditoría. Por ahora no. Si tengo un proveedor que es un distribuidor,
pues me van a pedir que esté certificado en broker o si no, que tenga todo documentado de cierta forma, ¿vale? A los que me suministran envases, pues ojo, que en análisis de riesgos, como es impacto directo sobre el producto, me puede salir y me va a salir que es de alto riesgo, certificación o BRC Packaging o IFS Pack Secure, que tengo que pedirle a ese proveedor. ¿Vale? Entonces, cada vez Una nos cosa, piden más. una cosa, Isabel. En Sí. el caso de cuando no están certificados, si nosotros, si hay que hacer una auditoría, sería una de segunda parte, supongo. Sí. Y eso lo podríamos hacer un trabajador de la propia empresa. Que tuviera, claro, que tuviera la formación, A ver, evidentemente. lo que nos piden las normas es que la persona que haga la auditoría tiene que estar cualificada. Cualificada en auditorías para poder hacer Pero, esa... ¿valdría con una cualificación en auditoría interna Sí, o qué sí, tipo vale. de...? Ah, vale, Una correcto. cualificación en auditoría interna y un conocimiento de la norma. O sea, si tú tienes un curso de BRC o de IFS y tienes un curso de auditorías internas, pues que sí, tú puedes organizar tu check e irte tú a hacerle la auditoría a tu proveedor, efectivamente. Pero me refiero a que no tendría que, es decir, la auditoría que tú haces tendría que, como no, él no está certificado, tendría que estar sujeta a los principios de la norma o a unos principios Tiene que estar que sujeta a establece. ciertos principios de la norma. Te lo dice cada norma, ¿vale? O sea, cada norma te marca cuáles son los procesos que tienen que estar al menos auditados. Tú puedes cogerte la norma y auditar debajo toda la norma, pero al menos es APPCC, trazabilidad, fraude, buenas prácticas y algo de food defense, de seguridad, Vale, vale, gracias. ¿vale? Entonces, sí es verdad que puedes hacerla tú, no tienes que cubrir toda la norma, pero sí, cada norma establece qué procesos, ¿eh? Yo te he dicho, creo que son los de BRC, pero cada norma establece qué procesos al menos tienen que estar auditados en una auditoría a proveedor. Bien, Vale. también mucho ojo con los procesos subcontratados. Si yo certifico que tengo una almazara y hago aceite de oliva y además estoy envasando aceite de oliva de otros, porque estoy subcontratando, mando olivas para que me hagan el aceite de oliva en otra parte, pues esa empresa en la que estoy haciendo ese aceite, esa almazara, también debería estar certificada. ¿Vale? Y luego las actividades de verificación de los productos comprados, que al final no es más que analíticas. Y aquí hay mucho, bueno, analíticas o chequeos o controles en recepción, etcétera, ¿vale? Aquí vamos, que hay mucho, han puesto mucho hincapié en las últimas versiones en el tema de los controles de fraude. Están empeñados con que hagamos pruebas de fraude a nuestros proveedores. En fin. Trazabilidad, otro de los bloques importantes. Este requisito es un requisito CAO o fundamental, que no sé si sabéis lo que es, pero si tenemos un requisito CAO en IFS o fundamental en BRC que no superamos en el momento de la auditoría, no superamos esa certificación. ¿Vale? Es un requisito que no me deja pasar la certificación. ¿Vale? Es fundamental, por supuesto. O sea, la trazabilidad tiene que salir chapó. Entonces, todavía hay empresas que tienen problemas con la traza. Todavía hay empresas que tienen, y es bastante común, más común de lo que pensamos. Entonces, ¿qué nos piden las normas? Nos piden que funcione, que tengamos un sistema documentado y que funcione bien, porque lo vamos a probar, porque en las auditorías siempre tenemos que hacer un ensayo de trazabilidad. Además, la empresa tiene que hacer un ensayo de trazabilidad mínimo anual, tanto hacia adelante, hacia cliente, como hacia atrás, hacia proveedores. Y tiene que incluir un balance de masas. Además, hay un periodo establecido que es de 4 horas máximo. Y estoy hablando de BRC y IFS. FSSC 22.000 no dice nada de plazo, pero tenemos que tenerlo también. ¿Vale? Tenemos que tener un plazo. No son 4 horas, pero al final tiene que estar tiene que rondar por ahí. Tenemos que establecer el plazo. Vale, bueno, estos son los tiempos de conservación de los registros, ¿vale? Vinculados a la producción o a la traza, que tiene que ser pues el criterio que tenga el cliente o el propio, si no tengo requisito del cliente. Mucho ojo con los reprocesos o procesos complementarios, ¿vale? Cuando hago reprocesos,
Es una de las fuentes principales de pérdida de traza. Todo tiene que estar identificado o etiquetado justo en el momento de el envasado. Hay muchas empresas que lo que hacen es envasar primero y van etiquetando según tienen los pedidos de los clientes. Sobre todo empresas que pues envasan a lo mejor jamón curado, productos curados que tienen más durabilidad, los envasan al vacío, los dejan envasados y al cabo del tiempo los van etiquetando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los lotes de esos productos, la fecha en la que se han basado, yo no puedo perderla, porque también tengo que etiquetarla. Entonces, tiene que estar identificado de alguna forma en el propio producto, o sea, en el almacenamiento del producto. Y luego, bueno, sí tiene que haber, tengo que tener claro, cuando hago los ensayos de traza, tengo que tener claro qué etiqueta le corresponde a ese producto. Cuando no cambio de etiqueta normalmente no hay problema, pero hay empresas, sobre todo comidas preparadas, pastelería, que suelen cambiar bastante frecuentemente de materias primas, las etiquetas cambian y yo tengo que tener una traza completa de si he hecho la tarta de Santiago X fecha, qué etiqueta y qué composición tenía esa tarta, ¿vale? Y luego hay una novedad, que esto es nuevo, no está como tal descrito en la norma, pero sí en los criterios que nos marcan a los auditores cuando hacemos los cursos de auditorías. ¿Vale? Los lotes de los consumibles, es decir, los plásticos protectores, los guantes que utiliza el personal, todo ese tipo de consumibles que se utilizan en la fábrica, tienen que estar trazados también en los ensayos de trazabilidad. Tenemos que hacer la traza también, o tenemos que cumplir con la traza de esos materiales. ¿Vale? Y luego la muestroteca que siempre va a estar basada en requisitos de cliente. Vale, otro punto que también es importante es el tema de alérgenos. ¿Vale? Los alérgenos son la fuente de la mayor, la mayor fuente de alertas a nivel nacional. Qué mal voy de tiempo, chicos. Madre mía. Bueno, que sí se me ha ido, pero bueno, seguimos. Vale, son una la mayor fuente de alertas y por lo cual tenemos que tener tanto identificados los ingredientes con los alérgenos que tienen, las medidas preventivas implantadas que tengo en la planta para evitar las contaminaciones cruzadas, tengo que hacer un análisis de peligros y riesgos asociados, que esto está a lo largo de todas las normas, de la posible presencia involuntaria de trazas y verificar que es trazas, o sea, que es una posible presencia de trazas, no de presencia, ¿vale? Y cuando hago una mención a sin algo en concreto, tengo que tener justificación de la validación y la verificación continua de esa declaración. Si hago sin gluten, pues tengo que tener análisis sin gluten, la validación de que no tiene gluten con todas esas medidas preventivas y una verificación periódica, analíticas más o menos frecuentes de que no tiene gluten ese alimento. Otro punto dentro de este es el de reclamaciones, no conformidades, retirada y acciones correctivas. Retirada y acciones correctivas es otro de los puntos que son caos en las normas, ¿vale? Y aquí, bueno, lo importante es que lo gestionemos bien, que sepamos muy bien qué es una acción correctiva, que al final es lo que hace que elimine o evite que vuelva a pasar una no conformidad y que tengo que tenerlo todo muy bien documentado. Por ejemplo, en el procedimiento de gestión de emergencias, importante el plan de comunicación, relevante en las últimas versiones también, ¿vale? Si pasa algo, ¿qué dinámica de comunicación voy a adoptar de cara a los medios, al consumidor final o a quien corresponda, ¿vale? Y hay que revisar la eficacia, ¿vale? Como simular. Food Defense, no me entretengo. Bueno, pues en Food Defense, que nos suena todo como muy americanada, y es así, ¿vale? Es muy americanada, tenemos que definir un equipo de defensa alimentaria, tenemos que identificar y evaluar los peligros de seguridad, ¿vale? La vulnerabilidad real, y de aquí sacaremos una diferenciación de áreas que son más sensibles y sacaremos puntos que tienen una vulnerabilidad alta y para la cual necesitaremos implantar medidas de control, ¿vale? Adicionales o medidas de seguridad adicionales, ¿vale? Lo actualizaremos y una vez ya lo tengamos con una vulnerabilidad baja toda la planta,
pues verificaremos la eficacia de forma mínimo anual, ¿vale? Mediante una simulación o no. No es obligatorio tener un simulacro de Food Defense. Puedo hacerlo de otras formas, ¿vale? Y bueno, la dirección tiene que estar muy involucrada y tiene que estar formado tanto el equipo de Food Defense como todo el personal. No con una frecuencia anual, pero sí tienen que estar formados, ¿vale? Y nos vamos al cuarto punto, que es el de buenas prácticas industriales, ¿vale? Aquí me he entretenido en el plan de mantenimiento. Plan de mantenimiento, bueno, ahora vemos en qué más, ¿vale? El plan de mantenimiento y equipos es de los puntos que más se van a modificar, más se han modificado en la última versión de BRC y creemos que más se van a modificar en la próxima versión de IFS, que está al caer, está a puntito de salir. ¿Vale? Entonces tenemos que tener un sistema de mantenimiento adecuadamente implantado, mantenimiento preventivo, ¿vale? Todo tiene que quedar documentado, es decir, qué acciones de mantenimiento preventivo tengo, quién las hace, cuándo las hace, todo tiene que estar registrado. ¿Qué normas tengo para el personal de mantenimiento para evitar contaminaciones? Todos los registros, como he dicho antes, tanto de mantenimiento preventivo como correctivo. Una vez tenga esos registros, anualmente al menos tengo que evaluar las reparaciones que se han hecho en los equipos, un histórico, para tomar medidas digamos, preventivas para mejorar, ¿vale? Tengo que mejorar el plan preventivo porque he tenido muchas averías en el equipo de envasado de botellas de PET de 500 gramos, ¿vale? O lo que sea. Entonces tengo que analizar esos datos, por lo cual yo siempre intento, cuando hacemos las implantaciones, el registro hacerlo en tablas de datos para que luego me den la visualización para poder tomar las acciones. Y luego, otro punto que nos requieren es que los materiales sean adecuados para su uso. Las grasas tienen que tener su certificado de aptitud de contacto alimentario, el NSF H1 o H3. Y también tengo que tener documentación justificativa de los equipos, de que los materiales en contacto con alimentos procedentes de los equipos son adecuados para contacto alimentario, ¿vale? Y luego, las reparaciones temporales, que son también un foco importante de no conformidades, tienen que estar controladas con plazos breves y mantener un registro de control de esas reparaciones, ¿vale? Las chapuzas temporales, como digo yo, ¿vale? Que siempre te encuentras alguna. Vale, esto en cuanto a mantenimiento. Y ojo, cuando se externaliza empresa, pues todos los requisitos han de quedar establecidos en el contrato con la empresa que estoy externalizando, ¿vale? Vale, otro punto importante son los cuerpos extraños. Cuerpos extraños tenemos fundamentalmente madera, cristal o plásticos duros o fragmentables y afilados, ¿vale? O sea, cuchillos, cúter, pues cuchillas y ese tipo de cosas, metálicos o no metálicos. Hay determinados sectores que también tienen otro tipo de cuerpos extraños, pero son piedras, ¿vale? Entonces, sí, tenemos madera, tenemos detectores de metales que prácticamente son mandatorios para cualquier empresa. Tienen que justificar muy bien y mucho si no se tiene o no se dispone de detector de metales, que no hay probabilidad de que haya contaminación metálica en el proceso. No se permite la madera en áreas donde hay producto expuesto o si se permite con ciertas condiciones y ciertas garantías, o sea, cierta vigilancia de que están íntegros y no hay potencial contaminaciones cruzadas. Para los cristales, láminas de protección, si es que no tenemos cristales irrompibles. Y luego lo que nos piden es tener pues, un inventario de cristales y materiales quebradizos con la ubicación y el tipo, con un chequeo, con un control regular de la integridad. Con la frecuencia tiene que estar justificada ¿en qué? Pues en el análisis de riesgo. No es lo mismo el equipo que tengo justo encima del producto expuesto que el espejo que tengo en el vestuario del personal, ¿vale? Y luego tengo que registrar todas las roturas y tener un protocolo en caso de rotura, sobre todo en caso de que tenga envases de cristal, ¿vale? Que es fundamental, ¿vale? Y además, en ese caso, debo tener un contenedor separado, una escoba, un equipo de limpieza también segregado, etcétera, ¿vale? Luego, más cosas, pues todos los requisitos, ¿vale? Pues agua y aire, plagas, residuos, requisitos constructivos, puertas, suelos, paredes y flujos
los flujos y las potenciales contaminaciones cruzadas que nos encontramos. ¿Vale? En lugar de entretenerme en personal, me voy a entretener en plagas. ¿Vale? Porque no lo he metido, pero bueno, plagas es un punto que está en las normas. BRC le da muchísima importancia a las plagas. Y creo que hay una o dos personas que están también metidos en el tema de las plagas. Entonces, a ver, ¿qué nos piden estas normas en referencia al tema del control de plagas? Pues bueno, tenemos que tener un plan de control de plagas que tiene que estar basado en un análisis de riesgos, que normalmente lo justificamos con el diagnóstico inicial. La mayoría de las empresas tienen una empresa contratada para la gestión de las plagas. De hecho, yo no me he encontrado, creo que me he encontrado una solo que al principio la gestionaban ellos directamente, pero que ya desistieron porque claro, los requisitos es difícil cumplirlos. Desistieron y al final contrataron a una empresa. Entonces, el diagnóstico inicial es lo que solemos justificar como análisis de riesgos, pero se puede hacer un análisis de riesgos inicial, ¿vale? Luego, tenemos que tener el contrato con la empresa de plagas, la documentación de las fichas, los productos que se aplican, el plano con los cebos, los carnets de los aplicadores, todo eso se ve. Luego tengo que tener informes que al principio eran trimestrales, ahora no nos piden que sean trimestrales, de tendencias en el control de la presencia o no de plagas en la planta. Entonces, aquí pues separamos voladores y separamos rastreros y roedores. Entonces, lo que es interesante aquí es ver la tendencia por cada punto, primero global, ¿vale? Para ver qué puntos son los que son más críticos, los que me presentan más problemática a nivel de plagas, y luego también por punto a lo largo del año y en comparación con otros años. ¿Vale? Esto hay empresas que no tienen la posibilidad de hacer, porque casi todas las empresas de plagas ya tienen una aplicación para poder sacar los informes de tendencias. Tú la tienes también, ¿no, Marco? Nosotros se ve todo, de hecho, tenemos un sistema que las trampas, por ejemplo, de roedores se ve en tiempo real. Si hay una captura, lo envía mediante 3G y en tiempo real te genera los informes. O sea. Sí, lo conozco. Lo que pasa es que ese servicio lo tiene que pagar el cliente, ¿verdad? No solemos regalar nuestro trabajo, pero sí, eso se paga aparte, pero yo sé, empresas como Matutano y tal, es que es la única forma de trabajar ahí. Efectivamente, hay determinadas empresas grandes que sí que tienen en las plagas un problema y lo pagan porque saben que es esencial para ellos, pero hay muchas que no, hay muchas que son las ratas, nunca mejor dicho. A mí siempre, porque aparte luego en lo que es el trabajo técnico, es que la información es, si cabe, más importante que cualquier intervención o tratamiento. A ver, nosotros es verdad que solemos tener bastantes no conformidades en plagas también por el tema de que, a ver, nos piden cada vez más que como la normativa cambió, ahora los biocidas no se pueden utilizar. Si se utilizan, hay que tenerlo controlado y tiene que volver el técnico de plagas a los máximo 35 días para vigilar y si no hay indicios, pues lo retira y entonces tiene que quedar ese rastro, esa traza de cuándo he puesto, cuándo he quitado, cuándo era venenoso, cuándo no era venenoso, cuándo hay activo, cuándo no hay activo. Y eso es complicado verlo muchas veces en los informes o de tendencias o en los propios informes de las visitas que se hacen por la empresa de plagas. Entonces, ahí salen muchas, pero muchas no conformidades. Claro. Pues porque ha habido una infestación y no se sabe cuándo se ha puesto el cebo y cuándo se ha quitado. Nosotros tenemos trazabilidad de los lotes, o sea, si un aplicador hace una intervención, en el momento que está allí, está controlado por GPS para que se sepa en qué minuto ha entrado tal, y usa un producto, lo sube y automáticamente empiezan a subirse fichas de datos de seguridad y todo para que el cliente lo tenga siempre disponible por el tema de las auditorías, porque si no... Vale, pero eso lo tiene que tener muy bien también el responsable de calidad de cada empresa.
pero Claro, tiene claro. que tener muy clarito. Entonces pasan cosas al final y no salen. Y luego otro de los últimos requisitos es que la persona de la empresa que esté a cargo del tema de las plagas, que suele ser responsable de calidad o el equipo de calidad, pues alguien tiene que estar formado en plagas, por lo cual pues se han tenido que formar de alguna forma por medio de vosotros, las empresas de plagas, o se han buscado la vida de alguna forma, alguna asociación también ha emitido algún curso, etcétera. Tienen que estar enterados de esta normativa para poder controlar, al final lo que piden es involucración por parte de la empresa a la hora del seguimiento del control de las plagas, ¿vale? Vale, pues no me voy a entretener mucho más aquí. Hay requisitos de personal que tienen que ver tanto con instalaciones de personal, normas de higiene, formación, competencias, evaluación de la eficacia de la formación y también de la eficacia del desempeño del personal. La gestión de la ropa de personal, que os adelanto que cada vez tiramos más a lavandería. Hay muchas empresas que todavía pequeñas, que el propio personal se lava la ropa, pero cada vez estamos pidiendo más lavandería, porque hay que justificar muy bien que sí se la pueden lavar el propio personal. Y luego tiene que haber una verificación, tanto de higiene como de ropa. Vale, venga, en España ya os he adelantado que el protocolo que más se ve en España es IFS Food, pero con diferencia. O sea, tú también lo verás, ¿no? O sea, ¿cuántos presupuestos haces de IFS? ¿Cuántos presupuestos haces de IFS-BRC? Hay mucho más de IFS Food que de las demás. Bueno, ISO 22 hay mucho en Canarias, ¿eh? Sí, fíjate. Yo ISO 22 prácticamente no tengo. Tengo muy pocas en ISO 22. Es muy marginal. ISO 22 solo. Porque hay muchas que empezaron con ISO 22 y al final han tenido que meterse en FSC 22000 por requisito imperativo de cliente. Y BRC, pues depende o bien del origen de la multinacional. Si la multinacional a la que pertenece la empresa es de origen británico, van a certificar en BRC. O bien del cliente al que quieran ir, que es BRC. Pero con diferencia, lo que más movemos es IFS Food. En cambio, en BRC Packaging, o sea, si nos movemos a sectores paralelos al food, pues BRC Packaging está mucho más implantado que IFS Pack Secure. Pero bueno, estamos en food, ¿vale? En seguridad alimentaria. Entonces, bueno, diferencias entre IFS y BRC, así a grandes rasgos. Pues bueno, os adelanto que BRC con diferencias más complicadas de superar la auditoría. Y no porque los requisitos sean más exigentes, que quizás son levemente más exigentes, sino por la forma de calificación. Eso de calificar como menor, mayor y para superar la auditoría tener una combinación de menores y mayores hace que la auditoría no la superen, la auditoría a nivel A, ¿vale? O sea, con una frecuencia de auditoría anual, que no la superen más empresas. Hay muchos casos, empresas que tienen IFS y BRC, que IFS la pasan y BRC, pues a lo mejor caen a nivel C y tienen que pasar una segunda auditoría a los 6 meses, ¿vale? Entonces pasa mucho. O que pasan IFS y no pasan BRC. Entonces, y es por el sistema de calificación, ¿vale? En IFS es cuantitativo, tenemos 4 niveles de cumplimiento de un requisito, por lo cual es mucho más fácil conseguir el 75%. La obsesión de IFS en las últimas revisiones ha sido asemejarse más a BRC e intentar bajar la media del nivel de los certificados, ¿vale? Y es lo que quieren. Quieren que las empresas certifiquen o menos o que repitan la auditoría complementaria con más frecuencia, ¿vale? Y luego tenemos la auditoría no anunciada, que esto sí fue criterio de GFSI, que ambas, IFS y BRC, tienen una completa cada 3 años y en cambio FSSC tiene una cada 3 años, pero es parcial. Al estar basado en otra acreditación, nos permiten tener una auditoría no anunciada, pero no es completa, es parcial. ¿Ok? Pues nada. Casos, experiencias propias, pues no sé, ¿qué queréis que os cuente? Os cuento experiencias positivas o experiencias negativas. ¿Qué preferís? Un caos. Un caos en detector de metales. Oh. Muchos. Mayores, muchas en no conformidades mayores que también impiden las certificaciones, ¿vale? En etiquetado. Muchas en etiquetado, sobre todo cuando hay etiquetados completos, o sea, complejos, con ingredientes, muchos ingredientes y además ingredientes compuestos,
se les va y es muy complicada la gestión. Entonces siempre aparece o alguna declaración que casi está rozando el fraude y eso sale. Yo creo que lo que más, comentaros así a grandes rasgos, compromiso de la dirección da pie a muchas no conformidades. Hay algunas que se ponen de una forma suave porque es duro poner una conformidad a compromiso de la dirección, ¿vale? Es un caos también. Se pone, digamos, maquillado de alguna forma, pero sí nos encontramos muchos casos, sobre todo en pymes pequeñas, familiares, que la dirección es la primera barrera que se encuentra, tanto la consultora como o el responsable de calidad como la certificadora, ¿vale? Entonces es uno de los puntos más importantes. Luego, el tema de instalaciones. Estos protocolos son muy exigentes en instalaciones, por lo cual hay que tener la instalación chapó y hay que meterle mucho dinero al mantenimiento de las instalaciones y de los equipos. Y salen muchas no conformidades a nivel de mantenimiento también, de instalaciones. Siempre hay algo, hay un suelo deteriorado, hay un equipo que no está del todo bien, etc. Hay condensaciones en determinados sectores. Las condensaciones encima de un producto es una no conformidad mayor. Y bueno, yo por contaros alguna experiencia particular, pues una empresa cárnica a la que le hicimos la implantación de una IFS hace como 3 o 4 años, que desde el primer momento le decíamos al director gerente que tenía que poner un detector de metales sí o sí, pues no puso el detector de metales hasta el día de antes de la auditoría, hasta el día de antes. Claro, eso no había que nos salvara, no había registros, no había histórico, no había nada. Se cayó con un caos en cuerpos extraños como era Brenis. Al final certificó después, pero claro, le costó llegar. Pues otras experiencias, pues experiencias de clientes que nos han llegado que estaban muy verdes, por decirlo así, muy mal, y que hemos tenido que hacer un trabajo monumental, pero con mucha involucración, pues se ha llegado. Hay clientes que han llegado y que al cabo del año, claro, esto no es solamente llegar y certificar, es llegar a certificar y luego mantener la certificación. Eso es un nivel de exigencia muy alto para el equipo de calidad y para todo, porque al final aquí hay que participar, prácticamente se ve toda la gestión de la empresa, salvo financiero, se ve todo. Entonces es importante que todo el equipo directivo esté involucrado. Empresas grandes, que les ha costado mucho, pero que al final llegan, y empresas pequeñas, muy pequeñas, pero muy involucradas y que certifican en tiempo récord. Normalmente para una certificación son necesarios un año y medio, así. Y esta empresa en concreto en 6 meses estaba certificada, que yo no daba crédito, pero sí, se metieron de lleno y certificaron. O sea, que realmente se puede si se quiere. No sé si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que os pueda yo contar. Bueno, yo tendría una pregunta a nivel particular. Por ejemplo, si quieres dar, digamos, el paso de una vez que conoces la norma y has realizado auditorías internas para, digamos, meterte como auditor de tercera parte, ¿solo podrías realizar auditorías en el ámbito agroalimentario en el que estoy? Por ejemplo, yo estoy en el vino y en el aceite, solo podría hacer auditorías en el caso de que, claro, en el caso de sacarte el examen de auditor y demás, Aprobar el la examen, prueba. vale. Tienes que tener X años, creo que son 5 años de experiencia en empresa alimentaria, de los cuales 2 en el sector en el que te quieras cualificar. Entonces, si Vale, tú te pero quieres me refiero cualificar, que solo podrías acceder a ese sector en particular, es decir, ya no podrías solamente auditar ese empresas sector, dedicadas al vino y al aceite. Me en, refiero, en en mi BRC, caso. en tu caso sí, en tu caso solamente podrías vinos y aceites. Cuando quieres ser auditor de tercera parte te tienes que cualificar por sector y por alcance tecnológico en IFS. En BRC por sector. Entonces, puedes certificar solamente eso al principio. Si quieres ganar cualificaciones, tienes que hacer acompañamientos a auditores cualificados en otros sectores para ir ganando Va, cualificación.
Vale, o vale. hacer Sí. auditorías de segunda parte, es decir, de proveedor de otros sectores, para poder ir ampliando categorías. Vale, vale, vale. Nada, era simplemente una duda a nivel personal. Vale, pues ya está. ¿Algo Ok. más? Yo, por ejemplo, en mi Dime. caso, Ujú. en el caso de irme ahora a consultoría, yo no entiendo el cambio de, o sea, de que si no has trabajado para la industria alimentaria, pero si has sido auditor interno y has ayudado a implementarlo, Al ser auditor interno, ser consultor no te da nada. no te da nada, ¿no? Nada. Claro, por eso te preguntaba de que cómo es posible Te que da tu pues la consultor- formación que tengas, en Ujú. las normas y poco más. O sea, no, al principio, ¿vale? Cuando empezamos en el 2002 sí que valía. Cualquier cosa valía porque no había auditores. No, claro, vale. Entonces cualquier cosa valía, cualquier experiencia valía. Pero ahora ya no. Ahora ya yo, aunque tenga X clientes, Ujú. si yo tengo personas que para cualificarse tienen que hacer auditorías de segunda parte. Claro, por eso. Vale. Auditorías de proveedor. De Ujú. proveedor y si puede ser basadas en GFSI. ¿Vale? Porque tienen que estar. O auditorías de Global Market. De mínimo como una las jornada. IFRS. ¿Vale? En IFRS. Ujú. Eso es. O sea, hay varios caminos. Hay varios caminos para ser auditor. Pero ser auditor no es ninguna. Vamos, que no es un trabajo. No, es la pregunta, ¿eh? ¿Vale? No, Es sí, muy no, duro. yo también, yo de momento no me lo planteo, simplemente la curiosidad. Es muy duro ser auditor de certificación. Vale, pues nada, yo de todas formas os dejaré la presentación, supongo que os la enviarán, ¿vale? Si tenéis cualquier consulta o cualquier cosa que queráis consultarme, pues me escribís un correo y yo os consulto sin problema. O sea, os respondo sin problema, quiero decir. Ujú. Vale, me voy a apuntar, aunque luego nos lo mande. ¿Ok? Vale. No os Venga, veo, perfecto. porque Gracias. no me gusta, me gustaría veros, pero pues nada, muchísimas gracias. No sé si os ha aportado algo, no os ha aportado algo, si algo habéis aprendido, aunque sea poco. Espero que Sí, sí. Pues a mí siempre se sí, aprende vamos. algo. Muy A mí me bien, ha pues aportado nada, mucho porque estaba muy encorsetado en la parte específica y tener una visión global de algo que aunque no nos toque directamente, pero trabajar diariamente con ello, pues a mí me aporta mucho, la verdad. Así que muchas gracias. vale, pues Vale, nada. perfecto, muchas gracias. Para lo que queráis. Hasta luego. Gracias a Hasta luego, todos. buenas tardes. Chao. Hasta luego, buenas tardes.